con toda esta idea, ¿no? De salirnos, ¿no? Los psicólogos de los consultorios, salirse del trabajo ese, y empezar a pensar el psicólogo en otros escenarios. Me acuerdo que Institucional y Dopi me encargaron bastante de ayudar en eso. Y, y cómo es, entonces, me acuerdo que me resultó muy gracioso que toda la gente que me preguntaba sobre qué iba a escribir, eh, a la vez me hacían preguntas re graciosas de, pero un psicólogo, ¿qué hace en una guardia? O qué hace un psicólogo en un hospital, o qué hace un psicólogo atendiendo urgencias, cuáles son las urgencias que puede atender un psicólogo. Esos comentarios fueron transformados en preguntas y escritos en una tesis. Este, yo hice mis prácticas en el servicio de guardia, obviamente que tenía mi coordinadora de práctica, que fue Andrea Florín en su momento, quien también fue mi directora de tesis, junto con Facundo Corbalán, que era el especialista en metodología. En ese momento siempre nos aconsejaban así, un especialista en el tema y otro en metodología de la investigación. Entonces la pregunta surgió de, bueno, de cuáles son las significaciones sobre las prácticas de los profesionales psicólogos dentro del servicio de guardia, porque, bueno, ¿qué hace un psicólogo dentro de un servicio de guardia, dentro de un hospital público? Abarca un montón de cuestiones, entonces yo quería hacer foco en esas prácticas. Eh, y vamos derecho a las prácticas. Bueno, básicamente mi trabajo, mi unidad de análisis fueron obviamente 6 profesionales psicólogas residentes. En aquel momento, yo esta entrevista las hice en el año 2017, 2016, por ahí. No, 17. Y, y bueno, 6 profesionales psicólogas de la residencia en ese momento, de los últimos años, eh, me dieron las entrevistas. Las entrevisté y bueno, obviamente que coincidían en muchos puntos y no coincidían en muchos otros. Y eso por ahí estuvo interesante al momento de hacer las entrevistas y porque como la pregunta era sobre las significaciones, que surjan esas cosas era algo esperable, ¿no? Este, hablar de urgencias en psicología, bueno, me costó mucho conseguir material, no había mucho escrito, menos sobre instituciones públicas, entonces era como bien tratar de recaudar mucha información para poder escribirla después porque este, es un tema que, bueno, no es nuevo, pero no había mucho escrito tampoco. Y lo poco que había escrito se repetía de un libro a otro, ¿no? Eh, Así que bueno, de estas entrevistas que tuve con estas 6 psicólogas, fue interesante porque las 6 me pudieran decir cosas distintas, digamos, no fueron 6 entrevistas monótonas. Eh, Pudimos deducir, digamos, que las prácticas que hace un psicólogo dentro de un servicio de guardia, primero lo podíamos encerrar dentro de lo que sería la entrevista, ¿no? La entrevista a los pacientes, a los usuarios y usuarias que llegan al servicio. Este, y había que definir también que qué tipo de entrevistas son las que se hacen, porque no es cualquiera, y no son todas iguales. Y no siempre duran lo mismo, bueno, tienen muchas características, digamos, y había que ubicar qué era lo que definía todo eso. Así que bueno, este, eran entrevistas que, bueno, que no estaban determinadas de antemano, uno no sabía las preguntas que iba a hacer, que depende de cada presentación que se hace dentro del servicio. Este, Me acuerdo de una de las chicas que dijo, el que llega lo está pasando mal. Claro, está teniendo un servicio de urgencia, sí, hay que bancarse, digamos, la práctica de adentro, donde la gente se encuentra con todos los pacientes que uno atiende, se encuentran urgentados y eso por ahí es bastante agotador. Eh, Se ve, la urgencia tiene esto de que se presenta mucho la cuestión del fenómeno, ¿no? Este, se presenta
la idea para el sujeto y la idea paranoica en ese momento, se presenta el sujeto con el delirio, se presenta la neurosis con la vacilación fantasmática, se presentan dentro de las neurosis sujetos con muchas preguntas y pocas respuestas, o en general sujetos que con el padecimiento que están sufriendo se encuentran con una especie de vacío donde lo que uno tiene que hacer ahí es escuchar, intervenir y bueno, tratar de que ese sujeto pueda este, cubrir algo de eso que se le presenta como vacío. Y, y bueno, las entrevistas tenían algo de todo eso, ¿no? Obviamente que mi práctica y mi tesis fueron de psicoanálisis pensadas, ¿no? También esas otras. Tenemos muchas disciplinas que hablan de urgencias y de emergencias. La medicina es una, yo trabajé con médicos también, y son definiciones totalmente distintas a las que tenemos nosotros desde que trabajamos con la subjetividad, ¿no? Eh, Otro de los conceptos, otra de las prácticas que podemos enumerar, digamos, este, como prácticas de un psicólogo en el servicio de guardia, es esta idea de instalarse a pausa. Las presentaciones siempre son en urgencia subjetiva, siempre tienen que ver con esto de, bueno, ¿qué es una urgencia subjetiva? Esto que se presenta sin previo aviso, esto que irrumpe en la vida del sujeto ahí que venía viviendo, bueno, mal que mal, y de repente, bueno, se presenta algo ahí que rompe con esta tranquilidad, cierta calma. Esto que se presenta sin previo aviso, esto que se presenta como haciendo preguntas o haciendo agujero, depende de la situación. Bueno, depende de qué parte de la teoría nos haremos, podemos dar diferentes respuestas, ¿no? Y muchas de las chicas coincidieron en que, bueno, una de las funciones que nosotros teníamos en ese lugar, en el servicio de guardia, era instalar una pausa, en el sentido de que, bueno, cortar con esto que se presenta como los síntomas de la urgencia, qué sé yo, pacientes que no pueden parar de hablar, pacientes que no pueden este, parar de sintomatizar en el cuerpo, pacientes que no pueden parar de, de mirarla en algunos casos, que nos pasó, pacientes que van mudos, no dicen nada, son diferentes formas de nosotros pensábamos, que se presenta la urgencia, y nosotros tenemos que poner una pausa a eso. Entonces, la idea de instalar una pausa estaba pensado tanto para el sujeto, en ese sentido, como para el equipo, ¿no? Porque lo cierto también es que esto de trabajar en está bueno, el de la facu, formación, todos somos reprogres y todos hablamos de trabajar en equipo, pero lo cierto es que ponerlo en práctica realmente es muy difícil. Entonces, lo que las chicas nos decían en ese momento, que para ellas es fundamental trabajar en equipo, que es algo que yo coincido totalmente, y la pausa también era para el equipo, es decir, bueno, hacemos la entrevista, hacemos una pausa, debatimos cuáles son los pronósticos, cuáles son las estrategias de un posible tratamiento, y después hacer una devolución al paciente. Que sea algo acordado, consensuado, y que no sea la opinión de 3, 4, 5 profesionales distintos que estaban atendiendo en ese momento en el servicio de guardia. Entonces la pausa pensada en esos términos también me parece algo muy interesante, digamos, que puede desarrollar bastante, ¿no? La pausa que sería, bueno, a una pregunta que habla demasiado, una persona que habla demasiado, intervenir con una pregunta, intervenir de diferentes formas. Las intervenciones también aparecieron ahí como, bueno, una de las prácticas, ¿no? Diferentes formas de intervenir entre el sujeto y eso que padece para hacer otra cosa. La cuestión del diagnóstico es algo que se presentó también, digamos, vamos a pensar el diagnóstico dentro del servicio de guardia es funcional a los términos burocráticos, pero a los términos de tratamiento por ahí era bastante abusivo. Ahí donde empezaron a diferenciarse un poco las entrevistadas, y era, bueno, coincidían en esto que el diagnóstico no sería una etiqueta para los usuarios,
sino que tenía que ser un horizonte de tratamiento posible, digamos, ¿no? Porque lo cierto es esto, que uno trabajando en el servicio de guardia recibe pacientes que nunca vio y el tratamiento que piensa lo van a realizar otros profesionales, no lo va a realizar uno. Entonces es como, bueno, es una práctica medio bisagra de que quien entra a la institución en un momento de crisis pueda continuar. Entonces, quienes trabajábamos en la guardia, hacíamos esta especie de bisagra, bueno, al atender la urgencia, derivar a sala de hombres, a sala de mujeres, a consultorios externos, a los dispositivos, a otras instituciones, incluso a otros profesionales. Eh, También otra de las prácticas era pensar diferentes estrategias terapéuticas inmediatas, que son como estas formas de dar respuesta a corto plazo, digamos, y que tenía que ver con distintos tipos de abordajes, ¿no? Abordaje psicosocial o psicoterapéutico, decía actualmente. Algunos lineamientos, abordaje psicofarmacológico y, bueno, sujeción mecánica con algunas estrategias terapéuticas eh, que se realizan, digamos, ¿no? Abordaje psicosocial o psicoterapéutico tiene que ver con los dispositivos sociocomunitarios o los dispositivos propios del hospital. En ese momento, los psicofarmacológicos, bueno, tiene que ver con los tratamientos medicamentosos que reciben los pacientes, y la sujeción mecánica, que bueno, en casos totalmente extremos y en los menos posibles, este, bueno, que tenía que ver con esto de controlar a los pacientes con el cuerpo, digamos, y eran, o en algunos casos, sedados y atados a la cama por diferentes motivos. Me ha pasado, por ejemplo, de pacientes que están fuera de control, digamos, una situación totalmente de ira, donde uno ve en vivo, digamos, cuando los empiezan a atar o realmente es bastante fuerte, ¿no? No es lo más lindo de la práctica, pero son cosas que se hacen en los menos casos posibles. Y que la práctica a mí me permitió verlo también, ¿no? Y ver lo fuerte que es todo eso. Eh, o también otra práctica es también cuando quedan encerrados en la habitación para que no se escapen. Eso tiene un nombre, pero en este momento no me acuerdo cómo se llama. Otros tratamientos posibles son los ambulatorios, ¿no? Que son otras salidas, de las cuales uno este, se vale para poder pensar este, cómo continuar. Y el trabajo interinstitucional y la verdad que con red sociofamiliar. Por ahí también pensábamos, ¿no? Como estratégica el trabajo en red con las familias, ¿no? Porque por ahí una de las cosas que se nos presentaban dentro de la práctica, que yo también trabajo mucho en la tesis, esta cuestión de este, uno es psicólogo, uno ve al paciente una vez cada tanto, pero quien se lo banca todo el día, las 24 horas, son los familiares y son quienes son las personas que quienes menos herramientas tienen para saber cómo este, trabajar todo eso. Entonces, por ahí las redes sociofamiliares es una estrategia tener en cuenta. Y otra de las prácticas de las que siempre se hablaban, que era el pase de guardia y la supervisión. El pase de guardia es cuando las guardias por lo general son de 12 horas algunas, de 24 horas otras, pero siempre que se termina un servicio de guardia y entraban los otros profesionales, ¿no? Un servicio que son las 24 horas, uno tiene que dar cuenta de lo trabajado del equipo entrante, ¿no? Se internó a tal persona, viene esta persona y quedamos en hacer tal otra cosa. Es como, bueno, pasándole la posta de las diferentes situaciones, digamos, o por lo menos las más significativas, como para que algo de ese trabajo continúe y no se pierda. Y la supervisión que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, hay siempre una persona que se encarga de hacer supervisiones de práctica, ¿no? Y las supervisiones son un espacio del equipo para poder poner en palabras las dificultades que va teniendo dentro del propio trabajo para, obviamente, ir pudiendo las diferencias, ¿no? Volviendo a esto del trabajo interdisciplinario,
y con esta cuestión de que es muy difícil, ¿no? La interdisciplinariedad, este, la supervisión, digamos, es un espacio donde las diferencias se empiezan a pulir y, y eso por ahí es importante para poder hacer un buen trabajo de equipo. Todas coinciden que no todos los equipos de trabajo son iguales, hay gente con la que te llevas mejor y trabajas bien, hay gente con la que no te sabes llevar bien o no estás en buenos términos, ya el trabajo suele ser diferente. Y más teniendo en cuenta de que, bueno, nosotros los psicólogos hacemos una lectura de nuestra disciplina, el resto de los profesionales de su disciplina, y eso tiene que ser eso tiene que ser, tiene que intervenir en la situación del paciente de una forma ordenada, porque vos imaginate que quien llega al servicio de guardia claramente no está bien, imagínate que 5 personas diferentes le digan qué es lo que tiene que hacer desde 5 disciplinas diferentes, entonces, y que eso no esté articulado en un kilómetro. Y ahí sí estamos ante una situación muy lejos de traerle algún tipo de resultados favorables, ¿no? Este, Así que bueno, no sé cuánto me queda, 2 minutos. Eh, por ahí como esas serían como las prácticas que pudimos enumerar y dentro de mis conclusiones, teniendo en cuenta los objetivos, ¿no? De saber cuál, y la pregunta problema de saber cuáles son las significaciones, este, bueno, pude ubicar esto, ¿no? Hay significaciones que fueron grupales, lo que yo digo, bueno, que de las 6 entrevistas aparecieron, se repitieron, digamos, y sería como, bueno, una significación de todo el grupo, este, que tenía que ver con esto, con el trabajo de equipo y las problemáticas que se dan dentro del trabajo de equipo, porque no es que somos todos profesionales y todos decimos, sí, trabajemos en equipo, la cosa sale bien. No, hay que poner el cuerpo, hay que dedicarle tiempo, y más si uno trabaja en una institución pública, digamos, porque la cosa no viene dada, uno las tiene que hacer. Y cuando trabaja con otro, uno las tiene que hacer con el otro también. Entonces, eso coincidían las entrevistadas y me pareció bárbaro. Y los otros 2 tipos de significaciones que resulté así como relevantes son las significaciones históricas, que tenían que ver con, bueno, las chicas siempre se ubicaban social históricamente a su práctica. En el sentido de que, bueno, yo en el momento que yo hice la práctica, el servicio de guardia interdisciplinaria era solo los jueves. Ellas, por ejemplo, destacaban mucho que el servicio de guardia había arrancado en los 90, pero que ser interdisciplinaria recién un poco antes del 2010, antes que salga la ley de salud mental. Este, y hoy, por ejemplo, 2022, hay servicio de guardia interdisciplinaria todos los días. ¿Explico? Entonces, bueno, por eso ubicar históricamente la práctica y la historia de la guardia era importante. Y por último, también significaciones singulares, ¿no? Porque las seis psicólogas que entrevisté pudieron ubicar dentro de su historia personal, de su historia subjetiva, digamos, de su experiencia, la práctica como psicólogos dentro del servicio, ¿no? Cada una pudo entrelazar su historia, su propia subjetividad con su práctica, y que básicamente era como el motivo, el motor, digamos, que las hacía estar presentes en ese lugar. Y nada, bueno, intenté en 20 minutos resumir una tesis de 150 páginas, en 49. Y más o menos esa es la idea de, de la trabajada. Bueno, Román, gracias. Estuviste muy bien con los 20 minutos. Así que bueno, sí, ahora Victoria Robledo, que su tesis se denomina La dialéctica del deseo en relación a las lemas de la campaña por la despenalización del aborto desde una perspectiva de lógica emancipadora de Jorge León. Bueno, gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Victoria Robledo, yo me recibí justo, bueno, sí, en pandemia, pero
tuve la posibilidad de hacer todo este proyecto de tesis eh, antes de la pandemia, em, por lo cual mi modalidad, lo que terminé eligiendo fue la modalidad de ensayo, porque a diferencia de Román, eh, esto es un trabajo integrador final, y tomé la elección del ensayo porque me permitía detallar más, me daba una libertad que por ahí en las otras metodologías o lo que entendía yo de lo que era una tesis no, no era tan amplia, podríamos decirle, pero porque fundamentalmente lo que tomo como un emergente no es algo que se encuentra todavía en los libros, más allá que después en mis antecedentes tomo investigaciones con respecto a la campaña, pero todavía era un suceso muy reciente porque el proyecto yo lo inicio en 2018, para poder pensar algo que no tenía idea muy bien de lo que uno quiere empezar a transitar con en el momento de la investigación. La verdad que lo fui cambiando un montón de veces. eh, Fue algo que se fue ajustando a medida que se fueron haciendo primero los borradores, y lo bueno que al tener este cambio a TIF, uno haciendo el cursado de tesis 1 y después tesis 2, con la promoción, uno adelanta un par de pasos, porque con la promoción de tesis 2 ya mi proyecto de tesis ya estaba enmarcado y ya estaba aprobado por el departamento de tesis con la promoción. Entonces, el acompañamiento que tuvimos desde tesis 2 para mí fue muy significativo, y fue, creo que lo fuimos trabajando en el campo. Y hablo en plural porque la trabajé con un montón de gente, se la mostré a un montón de gente, eso también ayuda un montón de poder compartirla, de poder dialogar con otros y poder de esa manera ir construyendo y tener la flexibilidad también para que se vaya moviendo. Más teniendo en cuenta una modalidad de ensayo que un poco también fue tratar de, en la misma práctica de la realización, ir asimilando la metodología. Eso también fue para mí muy enriquecedor, pero también permite hacer este paso. Alejandro Ruiz hablaba en la apertura esto de que es la forma más civilizatoria. Sí, concuerdo, y también es la que nos posibilita cambiar de posición. Cuando uno va a producir y encima con esta metodología que uno lo va interiorizando a medida que lo va escribiendo y que va investigando y que va tomando otros antecedentes, el cambio es sustancial, no solo teórico, sino subjetivo, nos pone desde otro lado, ya no, no vemos las cosas de la misma manera por el simple hecho de que tuvimos que empezar a jugar y hacerlos danzar todo lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica, que sea claro y a la vez producir algo. No me quiero extender mucho, pero fundamentalmente la problemática más importante fue la construcción de la pregunta-problema, y termino eh, tomando a Jorge Alemán para hablar de lógica emancipatoria, porque yo no me quería ir muy lejos de la clínica. Hablo de la campaña fundamentalmente porque es lo que a nosotros en términos de, primero era muy evidente como una irrupción en lo social, todos pasábamos, identificábamos a alguien porque teníamos el pañuelo verde, por los lemas que empezaron a aparecer y posibilitaron los interrogantes, pero tenía que enmarcarlo en algo que yo quería trabajar con respecto a la perspectiva psicoanalítica, porque la perspectiva psicoanalítica, el psicoanálisis, su elemento principal en la clínica es la palabra. Y a mí siempre me pareció un quiebre muy importante la irrupción de la campaña, porque lo que posibilitó fue la palabra. Haciendo las investigaciones de los antecedentes de la FACU, lo que más encontré en otros años fue esta, no específicamente el tabú, pero sí esto
era recurrente en todos los antecedentes, no, no había una legalidad para poder hablarlo, se usaban como otros canales ilegales, para decir entre comillas, hasta que no fue aprobada la irrupción voluntaria del embarazo, era clandestino. Esta clandestinidad tenía ciertas, por supuesto, injerencias en lo que es en los usuarios, perdón, en las mujeres que venían a buscar algún tipo de eh, contención o buscaban información, pero también de los equipos de salud, ya sea los médicos, psicólogos y la población en general. Y tomé el concepto de lógica emancipatoria porque mi intención no es pensar un evento social y político desde la perspectiva psicoanalítica. No me interesa eh, analizar psicológicamente, clínicamente lo que sucede en el campo social o en el movimiento histórico, sino de poder utilizar estos movimientos históricos para pensar la clínica psicoanalítica y para pensar la clínica, para pensar la clínica fundamentalmente, para pensarnos a nosotros como sujetos, no solo sujetos de derechos, sino como ciudadanos, como participando en el ejercicio de la ciudadanía. La pregunta problema, que fue lo que más me costó formular, dice, ¿qué relación existe entre los lemas que plantea la campaña por el derecho al aborto en Argentina y la dialéctica del deseo como lógica emancipatoria desde el abordaje teórico de Jorge Alemán? Fundamentalmente lo que él utiliza como categoría lógica emancipatoria porque en su libro, Jorge Alemán, lo que es, no recuerdo bien textual el nombre del título, pero esto de pensar al capitalismo como crimen perfecto, en su tesis de ese libro, él dice que no podemos pensar que el capitalismo sea un crimen perfecto por la diferenciación entre subjetividad y sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto es causado por el lenguaje. Entonces, esta, esta, esta categoría de lógica emancipatoria habla de esto inabordable, esto incapturable por parte del capital y de los discursos, de los dispositivos de control y producción de subjetividad, y ahí se despega de Foucault, para hablar que hay algo incapturable en el sujeto. Eso incapturable, eso inabordable, eso que nunca va a poder dejar de intentar de capturar el capital, es lo que termina logrando ese escape. Pero lógica emancipatoria más tiene que ver con el campo social. Lógica emancipatoria tiene que ver con lo colectivo. Cuando hay un evento colectivo que permite un freno de mano. Él habla esto del duelo de la revolución, que no vamos a tener una revolución, no va a haber algo que vayamos a cambiar el mundo tal cual lo conocemos, pero sí que posibilite un freno a las lógicas de dispositivos de control y producción. Y creo que hoy con las nuevas tecnologías, los dispositivos de las plataformas de las redes sociales y demás, cada vez es mucho más violenta la intromisión en nuestra vida y sí, en nuestra cotidianidad y demás. Eh, la lógica emancipatoria no pretende ser algo que vaya a cambiar el mundo o la vida, pero sí un freno de mano. Por eso sí creo que la campaña por la legalización del aborto, la campaña en sí misma, esto de pensar a distribuir eslogan, un color de un pañuelo, poder generar lugares de capacitación, de paneles de debate, de formación, eso ha posibilitado eh, que se debatan en cualquier casa de familia. Me tocó a mí, para mí fue lo más significativo que en mi lugar de trabajo, trabajo en Telecom, eh, llegar a discutir lo del aborto para mí fue, bueno, un antes y un después, y por eso creo que terminé tomando este tema, pero eh, por eso, de tratar de indagar de qué manera podía llegar a decir
en el ensayo lo que me parecía que se estaba sucediendo en ese momento un poco fue en el día a día, porque bueno, cuando yo estaba terminando la conclusión del TIF, se aprueba eh, la IBE, entonces constantemente había que ir acomodando, pero bueno, creo que la metodología de un ensayo posibilita tener esa flexibilidad que más allá de que hay cosas que no van a cambiar porque están escritas en un tiempo distinto, pero sí permite esa flexibilidad a diferencia por ahí de otro tipo de metodología, pero porque tienen otro objetivo en particular. Eh, pero creo que con esto hice un recorrido de lo que fui tomando, de mis interrogantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta y demás, pero creo que ya estaría cerrando. Bueno, sí, la idea igual es, ahora una vez que concluyamos los tres de hablar, ahí abrir al diálogo y también generar como una especie de ida y vuelta, digamos, porque creo que lo que se buscaba también con estas jornadas, si bien obviamente que podamos exponer un poco cómo fueron nuestras presentaciones, poder dialogar con los estudiantes o con los compañeros, colegas que hemos egresado bueno, de cómo fue ese proceso, digamos. También hacer un poco hincapié en eso y acompañar. Y de todas formas, si alguien más quiere comentar algo, y ustedes también te quedan 10 minutos, así que podés seguir hablando un ratito más si querés. Eh, Creo que para mí, yo lo que había pensado como propuesto, porque en un momento veía que eran de 15 minutos, me parece, la pensé en este recorrido que hice de construir la pregunta. Eh, en lo personal, creo que el recorrido, también notando la diferencia, ¿no? De que mi defensa fue virtual, pero yo creo que todo el proceso fue mayormente en la presencialidad, por lo cual, es más, yo tuve posibilidad de ir a la biblioteca a buscar material y poder sentarme ahí en la biblioteca, que después, cuando vino en el 2020, eh, el proceso fue muy distinto, porque, bueno, había que esperar que se digitalicen, realmente nos sorprendió a todos. Yo creo que tuve la posibilidad eh, o el privilegio, te diría, de poder tener un material que estaba en biblioteca, que me ayudó muchísimo. Pero creo que lo que más rescato es el diálogo con otros. Por eso valoro este momento de divulgación, porque no solo nos posibilita contar y cómo fue nuestro proceso, pero también poder escuchar a otros compañeros. Ahí encontré cuando me tocó. Mira, el departamento de tesis, yo agradezco enormemente porque eh, yo tenía idea, en la lista había buscado ciertos antecedentes y cuando me leen el tipo de tema y de interrogantes que yo tenía en el departamento, me ofrecieron otras tesis más. Así que la verdad que eso fue enorme ayuda porque me ubica muchísimo mejor en el contexto de lo cual yo quería trabajar y creo que ahí fui mucho más precisa en la construcción de la pregunta-problema y después hablarlo con todos. Yo le presenté mi tesis hasta gente que no estudiaba psicología y tener esas devoluciones fueron súper enriquecedoras porque uno cree que escribe, uno tiene un grave error de pensar que escribe claro y da por sentado muchísimas cosas y no, lo importante es poder ser que todo lo que uno quiere decir esté escrito y no dar por sentado que lo va a leer, que el lector, hay un lector modelo, como que es obvio lo que estoy diciendo y ya sabe de esto. No, nunca, pero para todo, desde un trabajo práctico a una monografía hasta una tesis, poder hacer compartir con otros posibilita esto, de saber dónde nos está faltando contextualizar un poquito más y de esa manera vamos a tener mejor llegada a cualquier público para que la pueda entender cualquiera. Creo que eso sería lo único que quisiera aportar. Muchas gracias. Bueno, Victoria, gracias a vos también.
Bueno, el último panelista, porque las otras dos personas no están hoy presentes, sería yo, que bueno, que el tema de mi tesis, o el nombre en realidad, fue Consideraciones sobre la adolescencia y delito, la ficción jurídica y el mito del antihéroe. Eh, bueno, comentarles que, tomando esto que decía Victoria, sobre todo, y que contaba Román, mi tesis también fue en este proceso, digamos, de pasar a ser tesis TIF. Yo había en ese momento promocionado, en el momento de que 2019, que había promocionado tesis 2, entonces entré con la normativa nueva de aprobación directa del proyecto. No tuve que presentar el proyecto en el departamento de tesis, justamente por la promoción, pero como había presentado un proyecto de tesis, no un proyecto de TIF, estaba en ese proceso de, bueno, que no se sabía bien que para dónde iba, digamos, la investigación en el marco de si era TIF, por la cantidad de páginas menos, o el resto de las normativas, o la tesis. Así que bueno, eso fue como una primera dificultad de poder trabajar con el equipo de dirección, que en ese momento, que eran, bueno, de la NBA, de Jorge Mácora, y estuve también trabajando con una tutora, Florencia Serra, eh, donde bueno, ahí pudimos ubicar un poco cómo orientar esa investigación. En ese sentido, después de ese trabajo, y bueno, como recomendación también, tomando esto que decía Victoria, está bueno que se puedan acercar a la biblioteca, ir leyendo las otras tesis, en la medida, o otros libros, en la medida de que van pensando el proyecto, porque eso es lo que también les va a dar mayor facilidad a la hora de la escritura, de la investigación, del armado del cuerpo teórico. Bueno, en relación a cómo se fue desarrollando un poco esta investigación puntualmente, yo, bueno, hice foco en lo que son las significaciones de los adolescentes transgresores de la ley penal sobre su proceso jurídico, ese fue el tema. Y bueno, lo que generé en ese proceso de armado del proyecto fue una pregunta que, como decía recién, estaba centrada puntualmente en las lecturas que fui haciendo previo al inicio, efectivamente, de la investigación, que fue durante el cursado de las tesis 1 y 2. En este sentido, pude ubicar que una forma de poder darle una vuelta y de poder escribir de una, no sé si más fácilmente, es como que salía, pero bueno, podía, era justamente generando esta tensión, digamos, entre dos discursos, en este caso, que era el discurso jurídico y el psicoanálisis, la posición del psicoanálisis en relación a lo jurídico, y en ese punto ubicar, bueno, en estos términos de ambos discursos, bueno, cuáles eran las significaciones de ciertos adolescentes que estaban atravesando un proceso jurídico. Es decir, ahí estuvo hecho el recorte en relación a la pregunta. Y esta, bueno, la voy a leer. La pregunta era, ¿cuáles son las significaciones de los adolescentes entre 16 y 17 años, transgresores de la ley penal, con residencia en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado de Costa del Paraná, sobre su proceso jurídico? Esa fue la pregunta y el recorte efectivamente que se hizo. En este sentido se tomó una muestra de 5 entrevistas en este Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado. A su vez, en el proyecto y luego durante la investigación también, se hizo hincapié en la institución donde se generó esta investigación, trabajo campo, digamos. En ese sentido, volvía a esto de poder, de los procesos, de cómo se fue dando la investigación, porque fue en el marco de la pandemia también, fue en el 2020, cuando estábamos encerrados absolutamente, y eso hizo que pasara mucho tiempo entre una entrevista y la siguiente, lo cual también, digamos, por un lado, me permitía, digamos, que se puedan ir sumando, digamos, lecturas y análisis, pero era muy esporádico el acercamiento, digamos, a las significaciones que se necesitaba como recurso para poder analizar justamente. Sin embargo, esos primeros meses, diría que desde marzo hasta junio, julio de 2020, lo que sí pude ir haciendo fue ir construyendo el marco teórico del cual me basé para después poder hacer efectivamente los análisis. En ese sentido, bueno, la investigación fue de corte cualitativo y de corte descriptivo exploratorio.
como dije recién, la unidad de análisis estuvo centrada en estos adolescentes entre 16 y 17 años, alojadas en una institución, en el centro socioeducativo. Por otro lado, algo que también ubiqué en la investigación fue que se realizó en el marco de la pandemia, lo cual, vuelvo a lo mismo, no fue menor porque, cuando estoy como adelantando un poco, pero cuando hago las conclusiones, esto lo pongo como foco porque la periodicidad o la demora entre una entrevista y la otra, y además la necesidad de que haya, de que cuando se dieron las entrevistas siempre era en el marco de que había una psicóloga en la o sea, en el momento donde yo hacía las entrevistas, tuvo ciertos efectos en los entrevistados, de por ejemplo algunas cosas no querer decirlas o ser bastante esquivos en relación a eso. Entonces eso fue un elemento que también se puso a la hora a consideraciones para analizarlo durante la investigación. Y bueno, también teniendo en cuenta de que la pandemia fue y es una situación, digamos, que nos atravesó a todos y que en ese momento era muy difícil simbolizarlo, digamos. Y aún hoy, después de haber transitado ese tiempo, todavía estamos en este proceso de simbolizar los efectos de esa pandemia. Entonces eso también fue como algo que se puso a jugar ahí. Por otro lado, teniendo en cuenta lo que mencionaba del marco teórico, fueron en estos meses donde se fue desarrollando la investigación, tres conceptos, digamos, tres categorías teóricas que abordé. Por un lado, la de adolescencias, por otro lado, la de significaciones, la de proceso jurídico, y esas tres categorías están en la pregunta-problema, pero se anexó una cuarta, luego de ir justamente yendo al campo y ir haciendo la investigación y las entrevistas pertinentes, que esa categoría era un poco más extensa, en términos de palabras, digamos que era el mito del delincuente, adolescencia y criminalidades. En el desarrollo del marco teórico, cuando fui produciendo, digamos, las teorías, mis lecturas en relación a los conceptos como adolescencia, siempre intenté ubicar lo que decía hoy, esta tensión que se iba dando entre lo jurídico o la concepción de, por ejemplo, de la adolescencia para lo jurídico y la concepción de la adolescencia para el psicoanálisis. Entonces, en el marco de ciertas lecturas que yo hice, que siempre es un recorte, ¿no? A partir de esas ciertas lecturas fui como tomando algunos conceptos para pensar cómo cada uno de estos discursos van ubicando la adolescencia o las significaciones o el proceso jurídico, y concluía en esta escritura con un capítulo final o un subcapítulo donde justamente lo que hacía era como tratar de que converjan ambos discursos, digamos, como haciendo que esta atención que se llevaba a cabo pueda efectivamente abrocharse en una idea que era la que yo finalmente consideraba pertinente en función de las lecturas, digamos. Así fue que fui armando el marco teórico. Por ahí, en términos de los obstáculos, como para también sumarle un poco de eso, el concepto de proceso jurídico fue un proceso bastante complejo de armar porque como término en sí, digamos, como concepto, no pude encontrar demasiada información en relación a eso, así que lo que hice fue como una especie de análisis histórico, tomando sobre todo a Foucault y a otros autores, como Mercedes Minichelli, Freud, Lacan también, de cómo se piensa justamente, o cómo se instituye, mejor dicho, la administración de la justicia, por eso digo, yendo a Foucault, allá por los inicios, digamos, o por el cambio de paradigma en relación a pensar los castigos y los suplicios como algo que imponía la ley del rey, poder dar un paso más y empezar a simbolizar esa cuestión que era tan de violencia y de agresión explícita en las plazas, un proceso donde había otro, que era en este caso los jueces o letrados, quienes decidían o iban decidiendo los destinos de las personas. Y cómo justamente todo ese pasaje, digamos, de lo explícito de los castigos y de los suplicios, se van convirtiendo, se va simbolizando a través, digamos, de estos procesos administrativos, digamos, y donde fuertemente lo que queda capturado es
derecho a la libertad, digamos, porque cuando se termina juzgando a una persona, por lo general lo que se hace hoy, ¿no? Es enviarlo a la cárcel, como se sustancia una sanción, o alguna institución similar, donde queda capturado ese cuerpo, digamos, y queda remetido, digamos, en relación a su libertad y un montón de otros hechos, como, bueno, su cotidianidad misma, digamos, constitución total. O sea, todo ese proceso fue el que tuve que ir armando para pensar este proceso, este concepto de proceso jurídico, eh, para concluir justamente en esta idea de, o sea, una vez concluido eso, esta idea del mito del delincuente, que era la cuarta categoría teórica, donde ahí de nuevo, recuperando esta historia de cómo se instituye este proceso jurídico y recuperando la noción de adolescencia del psicoanálisis, sobre todo, y de cómo se van construyendo ciertas significaciones sociales, tomando esa concepción también, bueno, cómo se instituyen estos discursos que terminan ubicando, por ejemplo, lo que se conoce como el delincuente por un lado y el ciudadano honesto por otro, digamos. En ese punto también fui como ubicando como en la historia de nuestro país estos procesos, digamos, donde aparece este otro, que es un otro macabro, digamos, que en realidad está investido por ciertas características como, no sé, usar gorrita, ser de barrio, bueno, todas esas cuestiones, digamos, tienen efectos en lo que es la subjetividad misma y también la cultura y lo social, digamos, de cómo, bueno, eso genera ciertas redes de captura de estas personas, de estos ciudadanos, y los contraponen con aquellos que son de clase alta, que, no sé, andan mejores vestidos, etcétera, digamos. Eso también me sirvió para poder pensar este concepto. Y después, por otro lado, ya pasando un poco más a lo que serían eh, las entrevistas en sí, bueno, fueron, como decía hoy, entrevistas bastante complejas donde, bueno, uno, al menos las primeras fueron de mucha ansiedad, digamos, encontrarse ahí en este proceso de estar culminando una carrera de varios años, de tener que poner a jugar todo su conocimiento, toda su perspicacia para poder preguntar, el acercarse a una institución que también tiene su historia, digamos, eso, bueno, tiene un peso, digamos, a la hora de pensar también las investigaciones, y que uno también cuando se acerca a esos espacios, a hacer esta clase de investigaciones, tiene que también ser cuidadoso de cómo se acerca y cómo busca, digamos, eh, transitar ese espacio, digamos, institucional. Porque en la investigación no solamente a mí me interesaba ver cuáles eran las significaciones de estos adolescentes, sino también que del discurso jurídico efectivamente operaba puntualmente en esta institución. Porque en este armado de lo teórico también aparecía justamente la cuestión de que bueno, durante muchísimos años estábamos atravesados por lo que era la ley de patronato en relación a las infancias y las adolescencias, y hace pocos años se aprueba la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde justamente se propone otro paradigma donde el adolescente, en este caso, debería ser considerado como un sujeto de derecho. Entonces a mí me interesaba ver si ese nuevo paradigma, como práctica subjetivante, tenía efectos y se concretaba efectivamente en la institución y en las prácticas de los trabajadores de la institución. Bueno, eso era algo que también tenía que indagar sin ser tan directo, digamos, básicamente. Entonces, en ese sentido, bueno, era ver eso y bueno, efectivamente en las conclusiones cuando fui analizando la significación o lo que íbamos charlando con los adolescentes, esto lo pude ubicar en el sentido de que si bien la institución era capaz de ofrecer cierto lugar a estos adolescentes y que bueno, que están en un proceso de transitar cierto proceso jurídico, digamos, no quiere decir que estuvieran, digamos, este, con una sanción efectiva, pero bueno, a veces por ciertas medidas de protección terminaban en esa institución. Digamos. Sí, fue interesante observar que desde que se cambia el nombre de la institución, no recuerdo si fue en el 2015, y que se instituye la ley de protección integral,
ya la institución no era un lugar donde entraban cualquier adolescente, sino eran adolescentes que tenían causas más graves o que tenían una acumulación de causas, cosa que antes no sucedía. Antes la institución muchas veces estaba explotada, había 15, 20 personas y en el momento que yo hice la investigación entraban capaz que uno o dos cada 2 semanas y el número de adolescentes que estaban allí no eran más de 8, digamos, el máximo de 12. Por otro lado, si bien se ofrecían ciertos talleres, eh, estos talleres no estaban tan pensados en relación al deseo de los adolescentes allí, sino que, bueno, eran propuestas que ofrecía el espacio, digamos, la institución, pero los adolescentes no siempre se enganchaban porque justamente había algo en relación al estar allí que bueno, y tener esas propuestas que no les permitía pensar, digamos, otras opciones para ellos, al menos. Eh, Solamente en una oportunidad, de los 5 entrevistados, encontré que, bueno, que había un taller de rap que él sí lo podía aprovechar y le sacó mucho jugo para poder escribir, rapear, aprender a hacer ciertos movimientos, digamos, eh, y bueno, y hacer algo diferente con eso. Pero la mayoría no registraba los talleres como algo que se les ofrecía para que ellos puedan ahí desplegar algo de ellos, sino que bueno, lo usaban o no en la medida de las ganas que tenían en ese momento, digamos. No era algo que esté, digamos, divinizado e inscrito en su economía como para poder tomarlo efectivamente. También fue muy interesante ver que uno de los entrevistados, que una de las preguntas que hacía era cómo habían ingresado o cómo se habían sentido cuando habían ingresado, era que, bueno, que por primera vez él sentía que tenía una cama y un baño para usar, digamos. Entonces también ahí eso fue algo que fue muy fuerte porque, bueno, una persona que vivía de hogares en hogares y infantiles y tener una cama para poder dormir y un baño caliente y hasta aire acondicionado, porque tener aire acondicionado también en verano, era como, bueno, lo más digno que podía tener, pero en el marco de un proceso jurídico. Entonces, bueno, era también como, ¿qué se está promoviendo, digamos? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Cómo se hace para que esta gente, estos adolescentes puntualmente, queden ahí? Y por otro lado, y con esto ya voy cerrando también, en el marco de estas historias, de recuperar estas historias, cuando fui armando el capítulo del análisis, yo decidí como ir contando la historia de una forma diferente, digamos, pensando en esta visión, digamos, o llevándolo a cabo en relación a lo que fuese armado del marco teórico, donde aparecía como esta figura del criminal igual villano y del ciudadano igual buena persona, o pónganle el significado que quieran, eh, y pensar que en esta recuperación de las historias singulares, lo que aparecía ahí no era un villano o un ciudadano ejemplar, sino, en todo caso, un antihéroe, que ese fue el nombre que decidí ubicarle, digamos, también como parte de la tesis, teniendo en cuenta que, bueno, que eran personas atravesadas por un montón de complejidades que muchas veces quedan desdibujadas y que bueno, implica justamente poder intentar otra lectura distinta de qué es lo que les pasa a esas personas, donde, bueno, la cuestión de lo subjetivo no emerge, evidentemente queda capturado o por fuera de lo que era el discurso jurídico, y eso lo volvía mayormente un criminal y no un sujeto de derecho, digamos, que era lo que supuestamente, o lo que propone el paradigma de protección integral. Entonces, en este sentido, el aporte un poco que se buscó con el TIF fue ubicar estas nociones en relación a lo histórico del discurso jurídico y también bueno, de las prácticas que deben seguir pensándose en términos de alojar al otro en estas instituciones. Bueno, eso. Con eso voy por cerrado. Bueno, ahora sí, pasando un poco al momento, digamos, del diálogo. No sé si, Román, estás ahí, estás con la cámara apagada. Pero bueno, si el resto de la gente que está acá presente quiere hacer preguntas, comentarios. Sí, perdón, acá estoy.
por alguna de las presentaciones. No sé si nos quieren contar cómo vienen, si están trabajando, o insisto, la idea es que esto sea una especie más de intercambio, diálogo. Bueno, si están haciendo un proyecto de tesis, si ya se recibieron, si no se recibieron, por dónde andan, en qué instancia. en qué instancia están. O pueden no decir nada. Aprovechen que la idea del encuentro era esa, justamente que podamos hablar. Bueno, voy a hablar porque soy la única que está con la cámara prendida. Muy bien. Yo había visto que justamente esta mesa tenía otras presentaciones más en respecto a lo que es, en este caso, psicoanálisis, que fue tu trabajo con lo jurídico. Y yo ya me recibí igual, mi tesis de la Guerra de Malvinas, nada que ver. Pero sí estoy haciendo una diplomatura en psicología jurídica forense. Y te escuchaba hablar justamente de esto del proceso jurídico y lo difícil que es encontrar material sobre lo mismo y también los autores que, que usaste y es donde yo estoy apuntando también. Y nada, me interesaba mucho porque, bueno, no sé por qué no fueron las otras presentaciones, pero quería ver más o menos qué conceptos utilizaban, cómo se manejaba desde lo jurídico en psicología. Eh, Me interesaba ese anclaje porque por ahí capaz, yo últimamente, estoy hablando de mi trabajo de nada que ver, disculpen, pero capaz por ahí uno lee cosas jurídicas y se va mucho por lo jurídico, por el derecho, cuando no es nuestra rama, pero a la vez son como convergentes sobre el trabajo que vamos a hacer. Entonces, como que yo quería saber de otras personas también que trabajen estos temas. Bueno, por ahí, si te parece, te puedo pasar los correos electrónicos después, o escribía graduado y te paso los correos de las compañeras que también iban a ver sobre los forenses para que puedan anotar, a ver cómo pensaron ellos también. Dale, muchas gracias. Sí, inclusive seguramente en el departamento de tesis también te pueden compartir las tesis. Un poco la idea es poder conocer otros trabajos para poder distribuirlas también. Sí, eso que nombrabas hoy me parece eh, tremendo para la gente que está haciendo sus trabajos, porque yo justamente hice mi tesis, la comencé antes de pandemia, y también tuve la oportunidad de ir a la biblioteca, y está tremendo porque podés consultar otros trabajos, o sea, vos vas con tu temática y te ofrecen, te dicen qué tesis hay acerca de algo parecido, y podés consultar tranquilamente. No sé cómo se hace ahora, si se sigue haciendo así en la biblioteca o es virtual. No, se puede, está abierta. Puede ir a consultar todo. Sí, a mí eso me sirvió un montón, incluso de antecedentes tengo tesis que son de nuestra facultad también. Sí, a mí me pareció interesante cómo las tres tesis, de alguna manera, coincidían en esto de pensar las prácticas y, y cómo a partir bueno, en todo caso, el lema, digamos, que se utilizaba en la campaña, o esto de repensar el lugar de la guardia, bueno, se busca justamente la aparición o la emergencia de esos subjetivos que hace algo nuevo, digamos, que instala otra cosa, en este sentido. Parece que Sí, eso... ¿verdad? Lo bueno de las prácticas es que te permite conocer, bueno, yo la hice en forense a mi práctica, que incluso quería hacer mi tesis, pero bueno, mi tesis estaba pensada hace muchos años ya de cómo la quería hacer y demás. Pero cuando hice las prácticas me dieron muchas ganas de hacer mi tesis sobre psicología jurídico forense, pero bueno, nada, yo ya venía encaminada con otra cuestión. Pero lo de las prácticas está tremendo porque te ofrece como visiones o un montón de distintas cosas que ni siquiera te imaginás estudiando o leyendo libros cuando las presenciás y estás ahí. Perdón, agrego,
el tema práctica es algo que también, por lo menos a mí me pasa, es la pregunta de todos los días, digamos. Y ante diferentes situaciones, bueno, ¿qué hago? ¿Me explico? Este, yo cuando escribía la tesis, o sea, ahora contamos la historia con el diario del lunes, divina, hermosa y preciosa, pero hubo un momento donde yo la padecí, porque a veces me faltaban preguntas y a veces me sobraban, y bueno, tenía que avanzar con eso. Y el tema de las prácticas, por ejemplo, hablando justamente de las prácticas, bueno, hay diferentes formas de hacer lectura de eso, que eso es lo que está bueno. El tema es que hay que tomar decisiones y acotar un poco, porque no se puede hablar de todo. Y bueno, como decía una de las compañeras, Victoria, creo, bueno, a partir de empezar a pensar la clínica, o a partir de la práctica empezar a pensar la teoría, o a partir de la teoría empezar a pensar otra cosa, digamos, ¿no? Como constantemente, ¿no? Viendo y revisando nuestro trabajo, que es Totalmente. Es más, creo que si hoy agarramos la tesis, parte yo, de por nosotros ejemplo, yo la mismos, veo y ¿no? digo, ay, no, Una especie de desaparición de nosotros mismos. te hago de nuevo, digo. O sea, realmente uno tiene un proceso. No, Ah, la mía perdón, creo que mal. estaba hablando normal. No, no, sé. De totalmente esto que decías con el diario del lunes. Con el diario del lunes capaz que uno va tomando decisiones de, de distinta manera, pero debe también haber pasado por eso. Creo que la crisis más grande que nos tocamos o deberíamos toparnos con este de cambio de posición subjetiva, porque una cosa es ser estudiante, que uno va haciendo una articulación, un trabajo práctico, pero ahora ser un productor, un investigador, un especialista en un tema y tomar esa otra posición es crítica. Crítica no como crítica de construir una crítica, sino es crisis total. Es crisis. Pero bueno, ayuda también. Creo que por eso lo que decía Alejandro, esto de la mejor, lo más civilizatorio. Y sí, no usó Y cualquier es una palabra. instancia que hay que pasar, claro, es una instancia que hay que realizar, digamos, eso está bueno, digamos. La instancia de producción propia que nos toca. Que al principio es como inimaginable, pero una vez que uno lo termina ya se siente como, bueno, como me pasó a mí, contento, digamos, del logro. Obviamente que hoy día cambiaría un montón de cosas de mi tesis. Pero bueno, es lo que pensaba yo en ese momento, en una instancia donde quería recibir. Obviamente que la temática va a ir cambiando. Bueno, no sé, la recibí en el 20. Bueno, 2 años después, bueno, seguramente ya cambió un poco. Sí, ni hablar que ese proceso de esa primera investigación es en realidad, porque después si queremos seguir dedicándonos, me parece que si bien obviamente que genera sus ansiedades, es como dice Victoria, el proceso subjetivo de cambiar ahí de chip, eso es tremendo, digamos. Eh, Después de salir la primera entrevista sentía que no, que había hecho la carrera al pedo. Eh, Esas cosas, digamos, uno piensa. Después dice, bueno, ya está, ya pasó. No sé si el resto de los compañeros que están ahí presentes, Janina, Jonathan, Paula, tienen algún comentario, pregunta, O nos quieran contar algo. exacto. Jonathan escribió ahí en el chat, me parece. A ver, es para Victoria la pregunta. ¿Dónde puedo conseguir su TIF y cómo fue su primera presentación del anteproyecto? Teniendo en cuenta que ese formato que se pide no coincide con la modalidad de ensayo. Hay que responder a ítems que el ensayo no contempla en principio. Bueno, fundamentalmente con la modalidad, efectivamente, nuestro reglamento académico no permite la modalidad de ensayo como propiamente es un ensayo, porque fundamentalmente el ensayo no tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión bien marcado en lugares, en posiciones. Esto va primero, esto va segundo, esto va tercero.
Lamentablemente la respuesta que yo tuve fue, mientras que vos sacates el reglamento, nadie te puede decir nada. Entonces, uno está teniendo de que posibilitar ciertas herramientas que sí son claramente de ensayo, que es lo que es la enunciación, la primera persona de la enunciación, y esto de poder flexibilizar el campo de acción. Como era la campaña no es un lugar donde yo voy a encontrar un trabajo bibliográfico determinado, no es una historia teórica de un autor determinado. El ensayo era lo que más flexibilización me permitía para poder tomar a la campaña como un emergente, más allá que con las otras metodologías también lo iba a poder hacer. Pero tenía que argumentar demasiado con respecto a encontrar este marco que le debía hacer a la campaña. En cambio, con el ensayo, uno puede posicionarse en tomar ciertas articulaciones con ciertos pareceres de la vida real y de una hasta anecdótico. Yo empecé hablando de la situación problema con respecto a esto anecdótico que yo había recuperado en mi vida, y sí teniendo esta forma de introducción, desarrollo y conclusión. Lo que hay adentro de la introducción y lo que hay adentro del desarrollo es lo que yo como que tomé ensayos por separado, porque también Román decía de que, bueno, él tiene una tesis de 149 páginas. Nosotros con el TIF, ya a partir de las 49, 48, si no recuerdo, ya está en condiciones, y no podíamos excedernos más de 100 y pico. Terminé teniendo de que controlarme un montón, porque en esta flexibilización que tiene el ensayo de poder tomar desde un montón de lugares, estaba llegando al máximo. Pero sí, poder respetar el espíritu del ensayo sí se puede con lo que te pide el reglamento académico. Pero me pidieron, por ejemplo, en el ensayo no necesariamente hay que construir específicamente una pregunta-problema, pero a modo de evitarte un dolor de cabeza, yo te diría que utilices ese cronograma, pero respetando el espíritu del ensayo, porque lo más difícil que tiene el ensayo es posicionarnos eh, teóricamente para defender lo que uno está diciendo y los recortes que uno está diciendo. Y no sé si tenía otra pregunta más, Jonathan, porque no veo el chat. La otra pregunta que te hacía era en relación a dónde podía conseguir tu TIF. En el departamento de tesis ellos lo tienen digitalizado, si no, yo se lo puedo mandar por mail sin ningún problema. Y para lo que, o sea, yo la verdad creo que hoy puedo dar una exposición mucho más clara, oral, de lo que está escrito, porque esto de el eterno corregir, el eterno reeditar, el eterno escribir, es inagotable. Eh, pero bueno, para lo que es más, poder charlar y discutir con conceptos de Jorge Alemán y psicoanálisis, estoy más que dispuesta también por las dudas. Buenísimo. Bueno, ahí te agradece, Jonathan. Bueno, Paula, Janina, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Puede ser en el chat también. Ahí Paula puso. Gracias a los tres por la presentación. En mi caso estoy recién cursando en los seminarios de este año y también en crisis total. Por eso me sumé para ver el proceso que fueron haciendo. Gracias. Sí, por ahí lo que decíamos hoy, digamos, está bueno que en este proceso de transitar los seminarios, bueno, puedas ir ya leyendo y ubicando qué es lo que a vos te interesa, digamos. Además, es lo más difícil. En realidad creo que es lo más difícil ubicar qué es lo que queremos investigar, porque el campo es tan amplio. Entonces, por ahí esto que decía Román y que decía Victoria también, en el marco de nuestras prácticas, que si elegimos a esa es una primera elección. Nosotros tenemos que elegir una práctica, una PPS para cursar. Bueno, capaz que en relación a esa PPS podemos ubicar algo de nuestro deseo de investigar, digamos. Así que
capaz que ese sería como un buen comienzo. Y después, bueno, ir leyendo en función de algo de esa práctica que capaz que te resuena, que te hace ruido, que no sabes, que sentís que te falta. Bueno, esos son motivos suficientes como para decir, bueno, por acá puedo meterme a investigar. Por ahí quisiera sumar que esto de habitar el deseo, que es esto es lo que vos decías, Lucas, de el campo es tan amplio y tenemos que entrar a recortar pensando en qué queremos hacer, porque es tan importante poder pensar un tema que nos guste, porque en un momento tarde o temprano, más temprano que tarde, se nos va a volver tedioso, y si encima hacemos algo que no nos gusta, va a ser el doble de tedioso. eh, es habitar el deseo, no es tan sencillo, no es sin angustia, no es sin un costo habitar el deseo, en el sentido de que uno va a tener que tomar una decisión y esa decisión implica perder algo. Eh, no es sin crisis, por supuesto que no, pero si entonces estás en crisis, vas por buen camino, es lo único que te puedo decir. Bueno, vamos por la crisis. Dale, Ro. Retomando un poco esto de las crisis, a mí me pasaba, ¿no? Que las leía y las vivía, el mismo proceso a las crisis subjetivas. Eh, nada, a mí me sirvió, por ejemplo, en esta situación, ¿no? De instancia, no saber qué hacer, cómo arrancar y demás, bueno, hablar con otras personas, ¿no? Que están más avanzadas, que están más o menos en la misma situación que uno, más allá de los directores y las directoras. Por ahí, obviamente, un otro ahí que puede escuchar y con quien dialogar, porque a mí me pasó, ¿no? En un momento donde, bueno, no sabía qué escribir y empecé a leer. Y cuando ya estaba repodrido de leer un montón de libros, dije, bueno, quiero escribir, pero no me sale nada. Y hablar con otras personas por ahí, bueno, te despeja un poco el panorama de respecto de lo que uno quiere o las preguntas que uno se puede hacer. Y va ahí como despejando un poco los horizontes y uno se sienta a escribir un poco más inspirado. Este, pero sí, es un proceso que por ahí se sufre un poquito. Pero sí, me pasó, a mí me pasó como, bueno, la elección del tema para mí fue fácil, pero recortarlo fue difícil, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, en una cerveza con uno me dijo, bueno, fíjate a qué institución podés ir a hacer las entrevistas y a partir de eso pensás el tema. Y a partir del tema, la pregunta problema. Yo creo que cambié de pregunta a problema 80 millones de veces, digamos, ¿no? Era más o menos la misma, palabras más, palabras menos, pero las cambiaba. Es como, bueno, y lo último que hice en mi tesis fue un nombre, que medio que lo decidimos ahí con la directora 5 minutos antes de imprimir la etapa de la tesis y entregarla. Y bueno, son instancias de producción y que eso es lo bueno y que la idea es que eso sea, ¿no? Una instancia de producción que uno lo pueda disfrutar, este, que no termina siendo siempre un parecimiento terrible. Y también la otra, o sea, es una tesis para recibirse, chicos. Pues, uno está bien que quiere investigar un montón de cosas, leer un montón de cosas, escribir un montón de cosas, pero siempre también acotarse al objetivo que es inscribirse, graduarse y después van a tener tiempo para seguir investigando, leyendo, escribiendo sobre la temática, sobre otro. Totalmente. Creo que lo que acabas de decir, Román, es clave. Siempre entender lo que es una tesis de grado y no vamos a descubrir la pólvora y ni vamos a hacer una tesis doctoral ni de Claro, maestría recortándola un poquito, totalmente, totalmente. Y eso tratando de recordarlo todo el tiempo. Y esto también que decías de los lugares donde aparecieron el título y de la institución, que fue Cerveza de por medio, uno se imagina que la tesis la produce únicamente sentado en la compu, leyendo. No, no, uno creo que más produce la tesis de cerveza de por medio, tener que ir a explicarle a alguien que no tiene idea del campo ni del tema y capaz que no tiene ni idea de psicología, tener que ir a sintetizarle el trabajo, la idea, lo que nosotros queremos recortar de eso, es un excelente ejercicio.
a mí me ayudó muchísimo mi director de tesis diciendo, no sé, como máximo haceme 3 mensajes, no más de 10 minutos de audio con la idea central de tu tesis. Creo que me costó recortar, creo que por eso me quedé tan enchipeada con eso, que en 10 minutos yo ya te hice la presentación, pero me posibilitó ubicarme en la palmera, o sea, pero desde la palabra, creo que también por eso viene ahí mi trabajo de tesis, el habilitarme a hablar, no sé, por asociación libre y demás, que tener que justificar y obligarme a hacerlo en corto tiempo, aparecieron inconscientemente el lugar que yo quería decir, desde el lugar que lo quería decir, desde qué perspectiva lo quería decir, y para mí fue un ejercicio que lo recomiendo. Si ustedes quieren, grábense 10 minutos con la idea central, si están en proceso de tesis, por ahí Agustina habló que ella ya está en otra instancia, pero para la diplomatura también sirve, hacer ese ejercicio de reducir la idea, y después uno verá cómo hacerlo, cómo seguirla. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta, opinión, duda. Si no, ya vamos cerrando, me parece. Pueden pasarse a las otras charlas que también todavía siguen. Así que, bueno, vamos cerrando. Bueno, Victoria Román, muchas gracias por sumarse. Esta es la primera jornada, la idea del año que viene es volver a repetirla, un poco más grande y ojalá que sea presencial. Así que, obviamente, invitados nuevamente a participar. Creo que la idea también era poder empezar a valorizar las producciones de los graduados de nuestra carrera, porque si bien no es una tesis, una investigación de posgrado, son investigaciones que tienen mucho, están muy bien reconocidas, digamos, en ese sentido, las producciones que tenemos acá en WADER. Eso lo han dicho desde la CONIAU hasta el CIN y las otras universidades. Entonces, bueno, creo que está bueno valorizar eso y poder tener estos espacios de divulgación. Así que, bueno, gracias de nuevo y estaremos viéndonos. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno, gracias por la espero nos invitación. sigamos encontrando. Hasta luego. Adiós, muchos Chao. éxitos. Chao.